análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un reporte, uno bastante detallado, sobre esa jornada masiva de huelga y protestas que sacudió a Francia hace poco. Sí, una historia con números que, la verdad, impresionan. Y mucho descontento social, un pulso político bastante complejo. Exacto. Y nuestra idea hoy es, pues, ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Queremos entender la magnitud real de lo que pasó ese jueves, el 19 de septiembre. Ajá. ¿Por qué salió tanta gente a la calle? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto del clima actual en Francia? Esa tensión, ¿no?, entre lo económico y lo social. Claro. Y lo primero que salta a la vista es eso, la magnitud. Las cifras, bueno, como suele pasar, bailan un poco. Sí, siempre hay una diferencia ahí. El gobierno contó 500,000 de manifestantes en todo el país. Pero los sindicatos, los organizadores, hablan de más del doble. ¿Más de 1,000,000? 1,000,000. Imagínate. Y solo en París calculan unas 55,000 personas. Ya esa diferencia. Ya esa diferencia te dice algo, ¿verdad? Exacto, es la clásica guerra de cifras. Refleja la batalla por la narrativa, por quién controla el relato de lo que pasó. Claro. Pero lo central aquí, me parece, es el detonante. Fueron 8 grandes sindicatos los que convocaron. El motivo, unos recortes presupuestarios de 44,000 millones de euros para 2026. Una cifra enorme. ¡Enorme! Y ojo, que estos recortes los anunció el gobierno anterior, el que ya cayó. Pero bueno, la presión social sigue ahí, y ahora le toca al nuevo primer ministro lidiar con ella. O sea, la medida viene de antes, pero el malestar... El malestar persiste, sí. Y para ponerlo un poco en contexto, esos 44 millones son un ajuste importante. En parte está pensado para cumplir con las reglas de déficit de la Unión Europea. Ah, claro, las reglas de Bruselas. Esas mismas, las que buscan mantener, digamos, bajo control la deuda de los países miembros. Pero claro, desde la calle, la gente lo lee de otra forma. Como un golpe directo al bolsillo. Ya los servicios públicos, exacto. No es algo abstracto, se siente en el día a día. Y este no pasa en el vacío, ¿cierto? Se siente todavía como el eco de aquellas protestas gigantescas de 2023. Totalmente. Las de la reforma de las pensiones. Uf, esas fueron masivas también. Contra la subida de la edad de jubilación. Generaron muchísima tensión. Muchísima. Y parece que esa herida sigue abierta, ¿eh? Lo de ahora muestra una fractura social que persiste. Una tensión constante frente a las políticas económicas del gobierno de Macron en los últimos años. No es solo este recorte, entonces. No es como una acumulación, ¿sabes? Un malestar que viene de atrás. Hablemos un poco del impacto más tangible. Porque no fueron solo marchas pacíficas. El despliegue de seguridad fue impresionante. 80,000 policías y gendarmes. 80,000. Que los gendarmes, para quien no ubique, son una fuerza policial con estatus militar, ¿no? O sea, un despliegue muy serio. Muy serio. Y aún así hubo disturbios importantes en varias ciudades. París, Lyon, Nantes. Sí, el reporte menciona creo que 181 detenciones. Y 22 heridos, incluyendo policías y hasta un periodista. La cosa se puso tensa en algunos puntos. Además de los disturbios, hubo bloqueos de carreteras, ¿verdad? Sí, cosas que realmente paralizaron partes del país. Y fíjate, un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. 18,000 farmacias se sumaron al paro. 18,000. ¿De cuántas en total? De unas 20,000 que hay en el país, casi todas. ¡Wow! Eso sí que habla de una base de protesta amplísima. Exacto. Va mucho más allá de los sectores industriales que tradicionalmente son más combativos, digamos. Y hasta lugares emblemáticos, ¿no? Leí que la Torre Eiffel, el Louvre, tuvieron cierres parciales. Sí, sí. El impacto fue también simbólico. Y hubo acciones directas, como ese grupo de sindicalistas que entró brevemente al patio del Ministerio de Economía. Lo de las farmacias es increíble, demuestra una capilaridad del descontento impresionante, la verdad. Precisamente, todos estos detalles pintan un cuadro de malestar profundo. No es solo otra protesta más. Es una interrupción significativa de la vida cotidiana y un desafío directo. Y ahí conectamos con el panorama general, el dilema que enfrenta Macron. El dilema clásico, sí.
Por un lado, la presión externa, digamos, de Bruselas para mantener la disciplina fiscal, los números en orden. ¿Y por otro? Una resistencia interna muy, muy fuerte que dice no a costa nuestra, no con estos recortes, es caminar sobre una cuerda floja muy delicada. Una olla a presión, como decíamos al principio. Ajustes versus bienestar social, o al menos la percepción de bienestar. Y cada medida económica parece echar más leña a un fuego que ya viene de lejos. Entonces, resumiendo un poco, Pues sí, en resumen, lo que vimos fue una expresión masiva, muy contundente, de descontento en Francia. El detonante fueron los recortes anunciados, sí, pero las raíces son más profundas. conectan con lo de las pensiones y otras tensiones previas. Exacto. La escala fue notable, los incidentes serios y el impacto, tanto económico como simbólico, fue innegable. Y todo esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? Yo creo que sí. Una pregunta importante para reflexionar. En sociedades democráticas complejas, como la francesa, pero aplica a muchas otras, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Equilibrio entre qué y qué? Entre la necesidad, a veces real percibida por los gobiernos, de aplicar medidas de austeridad fiscal y el imperativo de mantener la cohesión, la paz social. ¿Cómo se concilia eso? Una pregunta clave, sin duda. Y que resuena, como dices, mucho más allá de Francia. Esperamos que este análisis les haya parecido útil, interesante, que les haya aportado alguna perspectiva nueva. Ojalá que sí. Y bueno, si les gustó esta conversación y quieren seguir explorando temas a fondo con nosotros, pues les agradecemos mucho que se suscriban y que compartan esta exploración con otras personas. Sí, la verdad es que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo esto. El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.